profesor de la Universidad Diego Portales, abogado de la Universidad de Chile, uno de los mayores expertos en derecho constitucional de nuestro país, ex militante de Renovación Nacional, estuvo asesorando al gobierno de Michelle Bachelet en la despenalización del aborto en las 3 causales, asesora a este gobierno, lo representa, le encargaron someter al Tribunal Constitucional el proyecto de jornada laboral de 40 horas, fuimos compañeros de curso. Gastón Gómez, para hablar, es miembro de la Comisión Técnica en estos instantes para la nueva Constitución y por lo tanto voz autorizada para hablar de lo que se nos viene, la nueva Constitución en el país. Hola Gastón. ¿Qué tal, Tomás? Oye, partamos por esto de que, a ver, el gobierno no estaba convencido de avanzar en este proyecto, no estaba en el programa. Una nueva Constitución es toda la arquitectura del Estado, pues si el Estado es una ficción creada por el ser humano, y que la establece la Constitución. Por lo tanto, es todo. Y esto es de sorpresa. ¿Tú ves un gobierno regañadientes? Mira, yo creo que hay 2 caras en el gobierno, para ser muy sincero, digamos, ¿no? Yo creo que hay una cara que está muy comprometida, genuinamente convencida, pero también hay una cara que ve esto con temor, digamos, ¿no? Aquí hay riesgos implícitos objetivamente para cualquiera que lo vea, digamos, ¿no? Y claro, dependerá del acento que uno pone, si opone más en las oportunidades o en los riesgos, probablemente las opciones, digamos. ¿Cómo ves al presidente? Mira, porque el presidente no está en su programa de gobierno. Bueno, el presidente tiene la virtud de que, como los árboles que se mecen con el viento, digamos, tiene la virtud de ir meciéndose a medida que el viento va. Porque no creo que nada de lo que se ha hecho en la agenda, o sea, muy poco lo que se ha hecho en la agenda social, ¿no? Está también dentro de su programa de gobierno. O sea, el gobierno se acomoda, el presidente se acomoda. Es que las circunstancias sociales y políticas por las que ha pasado Chile en estos últimos 35, 40 días, en fin, son del todo inusuales, digamos, ¿no? Entonces requerían también una capacidad no menor de adecuación, flexibilización, oír qué está pasando, y eso es lo que ha hecho el presidente, digamos, ¿no? Oye, estamos en la práctica ante una asamblea constituyente, más allá de los nombres. Tú sabes que tú le puedes colocar al contrato el nombre que quieras, pero lo importante es el contenido de las cláusulas, ¿no es cierto? Estamos ante una asamblea constituyente, ¿para qué nos vamos a ver la suerte entre gitanos? Y tú habías dicho en algún momento, en alguna entrevista reciente, que eras contrario a la Asamblea Constituyente. Sí. Tú habías dicho que esto significa que hay un poder soberano para decidir sobre el régimen político, la relación con el Estado. Eso significa que se pueden redefinir los derechos fundamentales. Colocar a los países en ese trance, colocarlos a las puertas del abismo. Sí. Y ahí cabemos todos. Y normalmente las asambleas constituyentes para salir del abismo, cuando el orden se ha derrumbado completamente. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Estamos en el abismo y estamos en la Asamblea Constituyente para salir? ¿O es que se cometió un error no estando en el abismo con la Asamblea Constituyente? Bueno, me parece una pregunta muy inteligente de tu parte. Y la respuesta me parece que es que estábamos al borde del abismo ya, digamos, ¿no? O sea, en 40 días se derrumbó el país y cambiaste de opinión. No tan así, digamos, ¿no? Yo tengo la impresión de que el país estaba, y todavía sigue, en una situación muy compleja, y que un aspecto central del diálogo político y de las posibilidades de aislar la violencia era generar los espacios suficientes para una discusión constitucional, y eso es lo que se ha generado, digamos, ¿no? Ahora, espero que en la Comisión Técnica estemos haciendo un trabajo tan valioso que, en definitiva, los riesgos que presupone y que yo advertí allí se acoten, digamos. Yo tengo la impresión de que, como en todos los fenómenos sociales, digamos, no son ni blancos ni negros, pero estamos en un camino para salir de una situación, no la definiría como un abismo, pero una situación muy compleja. Casi. Sí, casi un abismo. ¿Se justificaba esta Asamblea Constituyente? Bueno, entonces, la verdad es que si tú me preguntas a mí, yo creo que hace un año atrás no, digamos, ahora. Pero lo que sí se justificaba hace un año atrás, y es lo que tú también puedes encontrar en entrevistas mías que lo decían, era enfrentar algunos problemas constitucionales que existían, digamos. El mayor de todos, curiosamente, el que menos se habla, pero el problema más grave que tenía el país era el régimen presidencial, que es una dificultad mayúscula. Durante estos últimos 35 días hemos visto un presidente con un enorme poder formal en la Constitución, digamos, ¿no? Pero con
escaso poder real, digamos, ¿no? Te voy a preguntar... El Congreso es fundamental. Te voy a preguntar de eso. Antes de eso, antes de ir a esa parte, tú rescataste el proceso constituyente, y estoy hablando en términos bien generales, de Michelle Bachelet, o sea, los cabildos que hubo bajo el gobierno de Bachelet, los encuentros locales autoconvocados. Y punto. Sí, después los provinciales, los regionales no fueron, tú dijiste que fueron bien manipulados políticamente, sí. pero eso local. Y eso la derecha lo criticó muchísimo. Sí. ¿Fue un error? Sí. Absolutamente, digamos, ¿no? Yo creo que la presidenta Bachelet advirtió algo que estaba latente, que era una discusión constitucional profunda. Estas discusiones constitucionales se motivan, algunas en cuestiones objetivas, en fallas estructurales de la Constitución, y otras en cuestiones subjetivas acerca de cómo comprendemos, entendemos, sentimos, vivimos esa Constitución. Bueno, había una mezcla de cosas, digamos, ¿no? Y la presidenta Bachelet logró percibir que allí había un espacio para generar un diálogo, digamos, y abrir la puerta a un debate constitucional. Y se hizo este proceso, y a mí me pareció que era un proceso al que había que contribuir. Y claro, algunos amigos, conocidos, cercanos y demás me criticaron mucho, privada y públicamente, digamos, con tonos más altos y menos altos, digamos, pero al final quedó demostrado, creo yo, que fue un buen proceso, que se hizo seriamente y que los encuentros locales, por lo menos los que yo me tocó revisar y participar observando, fueron intensos y bien hechos, y que la gente iba allí con un profundo sentido de seriedad, digamos, ¿no? Entre el texto constitucional de Bachelet, el texto final, porque ella propuso una nueva constitución, está escrita, sí. Y estos cabildos, estos encuentros autoconvocados, cabildos, ¿hubo alguna relación o hubo una deriva? Mira, es que en realidad los encuentros, la sistematización de los encuentros locales arrojó una serie de resultados que más o menos yo imagino tú los conoces y la opinión pública los ha conocido. Esas sistematizaciones reflejan una percepción, yo diría, seria, conservadora, si tú quieres, del orden social y político, digamos. Si tú miras cuál es la institución mejor, cuál es la segunda institución mejor evaluada de ese proceso, es el Congreso Nacional. Curiosamente, la primera son los plebiscitos y los referéndums, digamos. La segunda es el Congreso. Y el presidente aparece mucho más abajo, digamos, ¿no? Si tú miras los derechos fundamentales, tal como en general casi todos los derechos fundamentales que conocemos y respetamos hoy día y valoramos en la Constitución, estaban presentes en las conversaciones o en los diálogos. Y por cierto, había un énfasis en algunos derechos sociales que se evidenciaban ya como problemas. Uno que todavía ni siquiera hemos conversado, que es el derecho a la vivienda, digamos, que aparece muy intensamente en los cabildos. Entonces, lo que vino después, yo diría que fue la expresión tal vez lamentable de un proyecto político que sencillamente fracasó a mitad de camino, digamos, y que se desvirtuó. No, yo diría que las fuerzas políticas lo abandonaron, digamos, de su gobierno y de oposición, digamos. ¿Te gusta la expresión hoja en blanco? Es que no sé lo que significa. Te hago una pregunta, porque la historia constitucional también existe, la costumbre también existe. ¿Es posible una hoja en blanco? O te hago la pregunta incluso de otra manera. ¿Hay tratados internacionales a los que Chile está obligado a respetar, más allá de las constituciones que vaya cambiando el país? Por lo tanto, ¿esto de hoja en blanco existe realmente o no? No, yo creo que eso es una falsa discusión, digamos, ¿no? Se parece como a la idea de la Asamblea Francesa de 1789. Perdón, ¿es un engaño a la gente, más que una falsa discusión de algunos sectores políticos, para decirles va a haber una hoja en blanco, en realidad no la hay? No la va a haber y no creo que la haya. ¿Hay un engaño entonces? No sé si engaño es una palabra muy dura, digamos, ¿no? Lo uso yo, ya, a ver, usamos otra vez. Una simplificación, digamos. No, en realidad es imposible imaginar, digamos, que vamos a deshacernos del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del respeto a derechos y libertades que constituyen la democracia en cualquier país del mundo, digamos, ¿no? De que Chile sea una república, no supongo que nadie estará planteando una monarquía, digamos, no supongo que nadie estará planteando una democracia comunitaria o una democracia que abandone los principios rectores del régimen representativo. Es decir, yo no imagino
creo que vayamos a apartarnos gran cosa de lo que hoy día hay. Te lo digo sinceramente, digamos. Pero creo que va a haber énfasis importante. Y creo que un aspecto de lo que debiéramos repensar es el régimen político. Pero no creo para nada en la hoja en blanco. Entonces fue una manera de decir, digamos, de que el que tiene más votos impone sus reglas, digamos, ¿no? Pero eso lo sabemos todos, digamos. Oye, pero a ver, tú estás en la comisión técnica. Sí. Y en la comisión técnica hay harta discusión, Sí. porque esta es la que va a establecer la arquitectura necesaria para llevar adelante este proceso constituyente. Así es. ¿Cuáles son los nudos más complejos ahí? Mira, tú sabes que va a haber una reforma constitucional. Esta reforma constitucional a esta altura va como en 35 páginas, digamos, ¿no? O sea, va a ser casi tan grande como la Constitución misma. Va en 35, no, pero es una cosa... No, es una cosa, son muchas páginas, digamos, ¿no? O sea, son muchas páginas, digamos, no son... O sea, ha sido duro el asunto. No, es que fíjate que los partidos nos han pedido que hagamos una reforma constitucional autoejecutable. Eso quiere decir que no haya que recurrir a hacer disposiciones legales para que el plebiscito, las eventuales convenciones y el plebiscito final se lleven a cabo. Y eso nos obliga a tomar en cuenta una enorme cantidad de cosas que... Prácticamente reglamentaria. Exactamente. Entonces, esa especificidad a veces conspira también contra la generalidad, digamos, ¿no? Porque, claro, las cosas más generales son fáciles de resolver, pero cuando tienes que decidir, por ejemplo, te voy a poner un caso que estuvimos conversando hoy día, ¿no? Los presos. ¿No es cierto? No los presos que están cumpliendo pena aflictiva y que no son ciudadanos y que tienen suspendidos sus derechos para estos efectos, pero los presos que están ocasionalmente ahí, ¿van a votar o no van a votar? Porque a ellos no les están suspendidos sus derechos ciudadanos, digamos, y su derecho a sufragio. Esta es una enorme discusión. O sea, los que están con medidas cautelares. Por ejemplo, ¿no? Los que están, por ejemplo, pero hay presos que tienen menos de 3 años que están en la cárcel. Bueno, esas personas ¿pueden votar o no pueden votar? Porque no tienen suspendidos sus derechos. En principio yo diría, sí, ¿no es cierto? Eso es lo que corresponde, esos son los derechos ciudadanos, se distribuyen a todos igualitariamente, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para tener urnas en las cárceles? ¿Cómo hacemos para que haya conteos en las cárceles? ¿Cómo hacemos para que haya, en fin, vocales de mesa en las cárceles? Es un tremendo desafío. Entonces, cuando tenemos que llegar a ese nivel de especificidad, comienzan las dificultades de organización. Entonces, hemos tenido que repasar todo el sistema constitucional y legal para poder armar Gastón, vamos a hacer una pequeña pausa, te voy a dejar algunas preguntas planteadas. ¿Derechos sociales versus garantías individuales? ¿Estado subsidiario o no? ¿El derecho de propiedad? ¿Régimen presidencial, semipresidencial o parlamentario? Bueno, volvamos en un instante, no sé si vamos a alcanzar. El constitucionalista Gastón Gómez nos acompaña esta noche. A ver, varias preguntas rapiditas. ¿Régimen presidencial, semipresidencial o parlamentario? Semipresidencial, digamos, a la francesa, cohabitación, ¿seremos capaces de una cohabitación? Bueno, y quiero ¿por qué, más allá de lo que... Una cosa fáctica, bajo el tiempo de la Unidad Popular, uno de los grandes problemas que tuvo Allende es que para ser candidato llegó a un acuerdo terrible, y es que tenía que existir unanimidad de los partidos de la Unidad Popular para tomar decisiones, y eso le quitó mucho poder. Y ahora vemos un presidente de la República con poquísimo poder, y por lo tanto cuando se tiene muchas facultades y estas no se pueden ejercer, el vacío de poder es muy grande. Pero está también la tradición chilena del presidencialismo. ¿Qué opinas tú? Bueno, Chile debe ser de los pocos países en América Latina que ha intentado un pseudo régimen parlamentario durante 40 años de su historia, digamos, no es poco, digamos, ¿no? Pero mira, yo te diría que esta crisis ha evidenciado las dificultades estructurales, por usar una palabra muy acorde con los tiempos, del presidencialismo, digamos, un presidente con enorme poder que es incapaz de llevar a cabo o que es imposible que lleve a cabo sus políticas si no cuenta con la adhesión del Congreso, y si el Congreso está en una posición crítica y dura, lo doblega, lo arrodilla y lo obliga, digamos, a modificar su programa, a impulsar las políticas que él quiere, porque si no, en una situación de crisis no había muchas alternativas, digamos.
Entonces, yo creo que hay que pensar en eso, en el conflicto permanente entre el Congreso y el presidente, y buscar formas de que, sobre todo en periodos de crisis, que los países los pasan, digamos, no tengamos que abogar por cambiar la totalidad del orden político constitucional para encontrar una salida que a lo mejor habría bastado con un cambio de gobierno y no con un tremendo despliegue constitucional, digamos. O sea, el régimen parlamentario. Así de simple. Así de simple. Pero naturalmente yo entiendo la tradición presidencial chilena y por eso hemos abogado por incrustarle al régimen presidencial algunas fórmulas que permitan al presidente hacer posible su programa y sobre todo comprometan al Congreso en el resultado de las políticas públicas, digamos, que se impulsan, digamos, ¿no? Porque hoy día el Congreso le va nada si apoya o no apoya, digamos, ¿no? Solo miremos la atención de estos últimos 35 días y ha sido muy fuerte, digamos. La posición del Congreso ha sido muy dura, digamos, con el presidente. Y el presidente no ha tenido herramientas para encauzar esta crisis. ¿No ha tenido herramientas? ¿No ha tenido la capacidad política? Bueno, dicho con una honestidad poco habitual en un programa de televisión, digamos, no ha tenido las lealtades políticas suficientes. ¿Lealtades? Sí. Porque en los momentos álgidos que estaba viviendo Chile, los complejos que vive Chile, la lealtad no era solo con él, digamos, era con el régimen democrático en el que estamos insertos. Y por lo tanto, cuando se habla de lealtad ya no se habla solamente de sus partidarios, sino que también de la oposición. Sí, también, digamos, ¿no? Ha tenido dificultades para organizar, digamos, ese fenómeno. Pero también falta capacidad personal, porque echarle la culpa a todos los demás es fácil, ¿no? Bueno, ¿qué quiere que te diga? Es complejo. Bueno, vamos a otra pregunta, mejor. Derechos sociales versus garantías individuales. Yo creo que hay que buscar un sano equilibrio, digamos, ¿no? Hay libertades e igualdades que forman parte de la vieja tradición chilena y que están comprendidos en prácticamente todos los tratados internacionales que nosotros hemos ratificado, que están vigentes. Sería impensado que volviéramos o no tuviéramos libertades de información, libertad de opinión, libertad de culto, libertad, etc. El conjunto de libertades e igualdades básicas para que una sociedad funcione se requieren sí o sí, digamos. Ahora, está claro, digamos, que hoy día los derechos económicos sociales, o algunos derechos sociales más que económicos, digamos, son relevantes para la población y la pregunta con los derechos sociales no es si los consagramos o no en la Constitución, cosa que no cuesta nada hacerla, digamos, ¿no? Lo que la pregunta para los derechos sociales es cómo lo satisfacemos, digamos, ¿no? Con fórmulas mixtas, con formas puramente privadas, con formas puramente estatales. ¿Qué estándares vamos a exigir de cumplimiento? Porque, por ejemplo, podemos decir, ya, en materia previsional, digamos, necesitamos pensiones X o Y. Bueno, pero ¿cómo logramos esas pensiones, digamos, ¿no? Entonces, una Constitución puede, como lo hace la nuestra, reflejar esos derechos sociales, pero luego se van a requerir acuerdos democráticos en el Parlamento para ver cuáles son las maneras en que esos derechos económicos sociales se satisfacen, cuáles son esos mínimos, por ejemplo, o qué estándares vamos a exigir, cuáles son, etcétera. Derecho a la vivienda. ¿Tendría que estar? Bueno, si usted le pone coma en conformidad a la ley, no tendría grandes dificultades. Ya, pero eso es. Pero si tú me dices que en realidad el derecho a la vivienda significa que toda persona del país puede exigir una casa o un departamento para vivir, digamos, es irreal pensar que... Derecho al trabajo. Varios parlamentarios, senadores han dicho que tiene que estar el derecho al trabajo. Bueno, no está el derecho al trabajo, pero está el derecho a la protección del trabajo porque lo ha introducido el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia. Pero eso es distinto. Sí, es distinto. El punto que quiero hacerte es que no basta con que reconozcamos en los papeles, en la Constitución, esos derechos económicos sociales. Lo que es relevante es cómo los satisfacemos, primero. Segundo, ¿a quién le atribuimos
la potestad para hacerlo, digamos, ¿no? A los jueces a través de las Cortes o el Tribunal Constitucional en materia de salud, o se lo atribuimos al Parlamento a través de legislación concordada democráticamente o votada democráticamente. Yo prefiero lo segundo, prefiero el Parlamento democráticamente asistido. De manera que cuando pensamos en los derechos económicos sociales hay que hacerse una serie de preguntas colaterales muy valiosas que te permiten pensar que no es llegar y poner derechos, sino que hay que pensar seriamente en las expectativas que esos derechos Nos queda muy poco tiempo, te voy a hacer preguntas rápidas, así que son como del sí o del no. ¿Tribunal Constitucional, hay que eliminar el control preventivo? Bueno, nosotros propusimos hace poco una reforma en el que eliminamos el control preventivo obligatorio, pero mantuvimos el control preventivo, pero lo trasladamos como control a posteriori, acercándonos más a modelos como el alemán en vez que el francés, digamos, ¿no? ¿Los consejeros del Banco Central deberían estar sujetos a acusación constitucional? Bueno, no sé, no tiene mucho sentido. ¿La Contraloría General de la República debería ser colegiada? Sí, yo creo que sí, digamos, sí. El Estado chileno, ahora la arquitectura del Estado, ¿puede seguir como está? Porque aquí hay un fracaso grande del Estado, Carabineros del Estado, el Ministerio Público del Estado. ¿Es la oportunidad para que el Estado se modernice con la Constitución o no tiene nada que ver? Yo creo que es difícil imaginar que la Constitución va a ser la diferencia a propósito de la inoperancia de Carabineros o las dificultades que han tenido todos los servicios públicos para satisfacer las expectativas de la gente. ¿No? Sería una ilusión, digamos, ¿no? Eso depende de otros fenómenos, algunos de ellos normativos, otros culturales, otros educativos, en fin, y todos esos aspectos tienen que formar parte de una política más sustantiva. ¿En esta nueva Constitución el derecho de propiedad va a ser un derecho más menguado? Lo importante no es si es más largo o más corto, porque tú sabes que el derecho de propiedad es uno de los derechos más largos de la Constitución. Sí, pero un derecho de propiedad con menos firmeza, menos fortaleza. No lo creo. Más limitaciones. No lo creo. No lo creo. No, yo creo que probablemente cualquier reforma apuntaría a que, no sé, la minería que ocupa un espacio muy significativo probablemente va a reducir su parte. Pero las reglas que están en el inciso primero, segundo y tercero, que son básicamente el derecho de propiedad, los límites y las garantías de la expropiación, eso es una tradición más o menos fuerte en el constitucionalismo chileno, ¿no? Escuché a un profesora de la Facultad de Derecho de la Chile, dice: el derecho lo hago priorizando el consumo, un derecho de acceso a la naturaleza y a la derecho de acceso a la naturaleza, sí. Derecho de acceso a la biodiversidad y la obligación de preservarlo. No, pero estoy viendo esto, sí. No, el derecho a la felicidad, yo creo que podríamos suprimir todos los derechos y colocar uno, además, el derecho a la felicidad. O sea, todo esto no es solo retórica. Mira, no, yo creo que hay intensidades de discusiones que revelan la importancia y la trascendencia de algunos derechos colectivamente. No necesitamos grandes, pero ciertamente hay que abrirse algunas nuevas fórmulas. Gastón, la Convención Constituyente establece 9 meses de plazo para una nueva Constitución. Más 3. Hay una prórroga. Hay una prórroga de 3, 2/3. Si no se logra, no hubo acuerdo, no hubo 2/3, no se logra, ¿qué pasa? No hay sanción, ¿eh? Usted no lo hizo, no hay sanción si no hicieron la pega. ¿Qué pasa? Mira, aquí pasan dos cosas. El primer plebiscito, digamos, apruebo o rechazo, dos cédulas. Una, digamos, que dice apruebo o rechazo y la otra que dice convención constitucional mixta, convención constitucional. Entonces, la primera se dice rechazo. Quedamos hasta ahí nomás, digamos, ¿no? y no creas que van a haber pocos que van a estar en esa posición, digamos, ¿no? Porque vas a ver tú que los extremos se van a juntar aquí, digamos, ¿no? No van a ser pocos, digamos. Pero supongamos que gana apruebo, digamos, y que gana la Convención Constitucional. Después de eso, la Convención Constitucional tiene que hacer un trabajo durante 9 años y ese trabajo puede no llegar a buen puerto. Y aunque llegara a buen puerto, podría ser que se rechazara en el plebiscito final. Si eso es así, vamos a haber tenido un plebiscito inicial, una expectativa y un trabajo incumplido o no realizado. Vamos a estar en el caso inglés, con un problema muy serio, con un referéndum, en el caso de los ingleses por el Brexit y nosotros por... Pero en este caso, si ni siquiera se llega al plebiscito porque no hubo acuerdo, ¿qué pasa?
pasa los 9 meses más 3. ¿Qué pasa? Bueno, ahí hay dos tesis todavía en la convención. Uno que dice que en realidad la reforma constitucional que estamos haciendo podrían cambiársele la fecha y volver a iniciarse por 2/3, cambiarse la fecha y volverse a iniciar este proceso. No sé si este país resiste 2 años más de debate constitucional y de asamblea, pero mira la complicación, digamos, ¿no? Ya los chilenos votaron por una nueva constitución. Y no se hace. Y no se hace. Y vamos a tener la constitución de 1980 vigente, porque no cabe ninguna duda que anomia no va a haber, digamos, ¿no? Vamos a tener una regla constitucional que sea aprobada por la mayoría de los ciudadanos, cambiarla. Entonces vamos a tener un problema constitucional fenomenal, digamos. Por eso que el desafío para los miembros de esa asamblea o de la convención constitucional es estructurar un consenso sensato e inteligente. Gracias, Gastón. Me quedaron un montón de preguntas. ¿Qué pasa con los independientes? Ya, un montón. Para otra. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por seguirnos.